Hola, bienvenidos a Vilalta Studio. Hoy voy a mostrarles lo que hacemos en el estudio. En Vilalta Studio trabajamos la arquitectura, el diseño y el urbanismo, siempre con un enfoque sostenible e innovador. Buscamos crear espacios que integren la naturaleza con las personas, creando soluciones eficientes y en armonía con su entorno. Hola, Gonzalo. Hola, Romina. Gonzalo es uno de nuestros project leaders y también es experto en hacer modelos 3D. Cuéntanos cuál es la que tienes aquí. Esta es la maqueta de Amura Homes, un proyecto residencial en Mataró. El objetivo principal del diseño es ofrecer vistas al mar a todas las viviendas, lo que hemos logrado con dos tipologías de apartamentos y los balcones que se giran y orientan estratégicamente. El edificio también está construido con madera laminada CLT, un material sostenible que nos permite generar estas formas complejas y al mismo tiempo mejorar la eficiencia energética. Su diseño se inspira en la ingeniería naval y en elementos naturales como las olas del mar y la arena, que se reflejan en el entorno del edificio. Además, cuenta con sistemas de alta eficiencia energética, materiales de origen responsable y una cubierta con esta piscina y jardines mediterráneos crean un espacio comunitario con vistas privilegiadas. Es realmente increíble poder, a través de los modelos 3D, visualizar el proyecto antes de que sea construido. Complementamos esto con la tecnología BIM y los renders. Gracias, Gonzalo. A ti. Una de nuestras herramientas clave es la tecnología BIM, que nos permite visualizar el proyecto desde la fase conceptual hasta la construcción. Aquí tenemos a Nicola trabajando en el proyecto de la Textil Torres, que es una antigua fábrica convertida en nuevas viviendas manteniendo la estructura existente. Nicola is in charge of the renders. Could you please walk us through on what you're working on? Yes, so right now I'm looking for the best angle to really show the amphitheater, which actually used to be a water tank previously, and we wanted to highlight its history while still adjusting it for the community use nowadays. It's here. And also we've implemented a lot of green areas to make the site more natural and more inviting. As for the residential part, we have designed many different types of housing. In these buildings, we have more compact apartments, and here we have a lot for larger families, so there's a lot of variety and flexibility. And also each of these units offer their own private outdoors areas like terrace or balcony, so each resident can feel the connection to the nature. And also a big part was sustainability for the project, not just for the energy efficient solutions, but also we tried to reuse as much as possible of the original structure, especially you can see that in these beams here and here. And also, of course, the materials and the textures were really important to highlight how the old blends with the new and still respects the site's industrial history. Amazing, thank you. Y aquí tenemos a Xavier Vilalta, nuestro director general. Hola. Hola, ¿qué tal, Romina? Cuéntanos lo que tienes aquí. Este proyecto, esta maqueta, es de un proyecto que estamos construyendo ahora mismo en Addis Abeba, la capital de Etiopía, y se trata de un hotel residencial de 19 plantas que tiene esta geometría que nos recuerda a la naturaleza y también hace referencia al nombre de la ciudad, Addis Abeba, que significa la nueva flor. Esta geometría no solo tiene la función de ser un icono, aparte tiene varias funciones, ¿no? Se abre con estos 4 pétalos que, por su propia geometría y con unos vuelos de 4,5 metros, protegen la fachada del sol y de la lluvia, y aparte genera estos espacios en cubierta que complementan el uso de estas viviendas que tienen servicios de hotel en planta baja y estos balcones que abren las viviendas a las vistas a toda la ciudad. También la fachada incorpora una geometría fractal, que es una abstracción de la planta del edificio que se inscribe en las formas del aluminio, y de esta forma, desde la pieza pequeña a la grande, la naturaleza está presente en el diseño y en las funciones de este edificio. Realmente interesante, ya queremos ver el resultado. Muchas gracias. Xavi. Ahora les enseñaré mi parte favorita del estudio.
Aquí tenemos 30 metros de biblioteca de materiales disponible para todos los arquitectos en el despacho. Se actualiza constantemente con catálogos y muestras para mantenernos siempre a la vanguardia y ofrecer las mejores propuestas para nuestros clientes. Bueno, gracias por acompañarme en este tour del estudio y espero verlos en la segunda parte. ¡Hasta pronto!